Hola, buenos días, ¿cómo están? Los saluda Alejandrina Zamora, presidenta del equipo representativo del deporte adaptado de nuestra máxima casa de estudios. Hoy, un capítulo más de nuestro programa Tópicos del Deporte Adaptado. Un entrenador sin fronteras. ¿Y qué más que tener a un gran entrenador que no ha tenido fronteras, que no tiene límites para poder ser un gran entrenador? Definitivamente, si bien es cierto que nos hemos volcado en la atención para los atletas paralímpicos y reconocemos todo su esfuerzo y, y su empeño por tener una medalla, y la verdad agradecemos y nos llena la piel, nos pone la piel chinita de escuchar nuestro himno mexicano. Cuando es el caso, pues también es un honor para mí compartir una vez más este espacio con un profesor como el profesor Vélez, Fernando Gutiérrez Vélez, quien ha ganado todo, se ha llevado todo, ha sido premiado por sus grandes logros. Dime qué premio te falta en realidad, Fernando. No me gustaría invertir tanto tiempo en decir todo un currículum, porque quiero que él se los platique. Hoy la entrevista, él no nos va a hablar como experto como lo ha hecho, es un gran experto de la natación. Hoy nos va a hablar el amigo, hoy nos va a hablar la persona, el entrenador, lo que tiene que vivir día a día para también llegar a ser y estar donde están los atletas que él tiene y todos los medallistas paralímpicos que regresaron con una medalla. Pues no podemos negar que sin tu mérito, sin tu esfuerzo, sin tu empeño, yo te he visto trabajar día, tarde y noche, pues no podría ser. Realmente vas a la par de ellos, ¿no? Bienvenido, Sí. profe. Muchas gracias, buenos días. Un placer estar en este escenario, de lo cual cada que puedo estoy dentro, porque hay una serie de conferencias tópicas, como tú lo marcas, que de verdad rompen esquemas y te hacen sentir que hay un interés importantísimo. ¿Y quién más en ese cuadro que la UNAM, ¿no? Que estás tú atrás de él? Te felicito. Gracias, Fernando. Pero no, yo dije, bueno, pues nos las vamos a pasar con todos las premias. Tienes un currículo grande, que vean nuestro programa anterior. Pero hoy, ¿quién es Fernando? ¿Qué le da por ser el entrenador? ¿Cómo empieza Fernando? ¿Y cómo nace todo este impulso para desarrollar a este alto nivel? Porque no llegaste siendo ya el mejor de los entrenadores. Eres el más galardonado en el paralimpismo de natación que existe en México en este momento. Realmente te reitero, creo que es un halagar, que me halagues tanto me hace ruborizarme, porque al final de cuentas no es lo que me falte un premio, no es lo que en determinado momento nos tenga que reconocer el mundo o el país, sino es lo que realmente hacemos, cómo trabajamos. Y para eso es que yo te agradezco muchísimo este espacio que me das, y sin más voy a empezar si tú no tienes inconveniente. Por favor. Gracias. Es importante para nosotros, de alguna manera, entrenadores, poder plasmar y hablar en una forma coloquial, como lo es este escenario, lo que es un entrenador. Y no hablo de un entrenador de natación, un entrenador de cualquier deporte. ¿Qué es un entrenador? Un entrenador es alguien que se dedica en una forma constante, disciplinada y administrada a tener un objetivo en común con el atleta. Independientemente de que sea un objetivo estatal, un objetivo regional, un objetivo nacional, un objetivo internacional, un objetivo mundial o un objetivo paralímpico en este caso. Un entrenador es un entrenador en todas las facetas. ¿Cómo inicia Fernando Vélez en la natación paralímpica? En 1998, ya hace bastantes años, yo era entrenador de convencionales aquí en Cuernavaca, Morelos, donde tiene su casa. Entrenaba atletas convencionales, llegué a tener atletas en los Juegos Centroamericanos y siempre me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo se hace un entrenador? ¿Por qué se hace un entrenador con esta pasión? Yo creo, porque no lo puedo asegurar en mi parte personal, que cuando un atleta, en mi caso, no logré llegar a la cúspide que hubieran sido en los Juegos Olímpicos, a representar a México, a estar en la cúspide del deporte, queda uno frustrado ligeramente en la vida. Y lo único que nos queda de aliciente es ser promotor
de atletas que lleguen a esa élite. Y entonces nos convertimos en tratar de ser, pues no el entrenador, el mejor entrenador del mundo, uno de los mejores entrenadores del mundo. Y eso es lo que nos empieza a colocar y a preparar con esta emoción y con este incentivo de cómo iniciar. Yo inicié entonces, me invitan a mí, yo tenía a algunos atletas que yo entrenaba, entre ellos Moisés Galindo, a quien le mando un saludo cordial. Él entrenaba con nosotros, era casi compañero mío en el equipo de natación. Con esto quiere decir que es casi tan viejo como yo. Y entrenábamos casi juntos. Llega un momento en que yo me dedico a ser entrenador, me quedo con el grupo del Seguro Social aquí en Morelos, en Cuernavaca, y Moisés Galindo sigue entrenando. Él llega a ir a los Juegos Paralímpicos en Seúl, Corea, y entonces a mí me interesa empezar a meterme, y dentro del grupo que yo empiezo a preparar, pues hay 3, 4, 5 atletas que ya estaban a nivel nacional colocados entre los mejores nadadores paralímpicos. Para ese entonces estaba de presidente Armando Sánchez, y por comunicación de uno de mis atletas yo llego a tener contacto con él, el cual me invita a poder participar en los Juegos Paralímpicos de Atlanta, en Atlanta 96. Obviamente me dice que hay un entrenador nacional y que yo lo único que podría asistir sería como entrenador auxiliar. Y ahí empieza mi carrera. Yo acepto, llegamos a los Juegos Paralímpicos de Atlanta 96 y tenemos un desempeño, pues si no un desempeño exitoso, pues un desempeño al fin y al cabo. Yo voy con el grupo de nadadores, entre los cuales destaca Moisés Galindo, Patricia Valle, que eran los nadadores más destacados en ese entonces, y no logramos ganar ninguna medalla. La mejor colocada posicionalmente es Patricia Valle con 3 cuartos lugares. Moisés pasa a 2 finales y es lo que queda únicamente en ese sabor de boca. Al regreso de todo esto, el entrenador nacional deja de ser entrenador nacional y me proponen a mí ser entrenador nacional. Y empieza mi carrera realmente al frente del deporte paralímpico de la natación. Hago cambios radicales que nunca nadie había hecho. Entreno 2 sesiones al día, atletas que nadaban 1,000 metros entrenan conmigo ahora 4,000 metros, y los que nadaban 3,000 nadan ahora 6,000, y los que nadaban 6,000 nadan 9,000 metros. No teníamos apoyo para hacer campamentos previos a Juegos Olímpicos, venía a Sydney, y entonces yo tenía que entrenar en las madrugadas para acoplarme, para adaptarme, porque no era aclimatarme, adaptarme al horario que íbamos a competir en las finales en Australia. Y empieza lo que sucede en México, lo que decimos que es la olla de cangrejos, que no pueden subir porque el cangrejo de abajo te jala y te jala. Si tienes que subir y llegar a la cúspide, tienes que pasar desapercibido, sin hacer ruido. Y obviamente la gente que de alguna manera me tenía envidias o me tiene envidias, a la gente que no le caigo bien, que mi temperamento, que mi carácter, que eso nunca va a dejar de suceder, pues me empiezan a juzgar y a definir de que pues era un caos lo que yo iba a hacer entrenando de esa manera a los atletas, con un desempeño fuera de serie que ningún atleta con discapacidad podría hacer. Y yo hago caso omiso de todo eso y continúo y continúo y continúo. Llegamos a Sydney y se crea un caos tremendo porque de alguna manera pues no teníamos un grupo bien definido. Me ponen una psicóloga en el último momento, una psicóloga de la Comisión Nacional del Deporte que pues no me conocía a mí, no conocía a mi grupo, y eso es un factor determinante en los Juegos Paralímpicos en Sydney. Yo llego a tener ciertas escaramuzas con algunos atletas, tengo roces con esta psicóloga por actitudes, acepto, totalmente irrelevantes de mi parte, porque pues no tenía las competencias ni las conductas que hoy por hoy puedo disponer más fácilmente. Y finalmente hago burdamente lo que se dice, lo que me da la gana. Empiezo a preparar toda mi gente y la gente esperando que yo iba a ser un fracaso total porque iba a tener un sobreentrenamiento. ¿Qué pasa? Que desde el primer día empezamos a ganar medallas de oro y poner récords mundiales. Y llevo a lograr 10 medallas olímpicas, paralímpicas. Soy un éxito rotundo, gracias a Dios antes que nadie. Y finalmente logro el éxito anhelado, ¿no? Llegar a colocarme sobre arriba de potencias como España, como Estados Unidos, como Alemania, con un equipo integrado por cerca de 9, 10 nadadores, y nos colocamos fuertemente, y a partir de ese momento empieza el desempeño de mi carrera. Sería platicar en unas
5,000 conferencias que tú me dieras espacio para platicar paso a paso lo que ha pasado en cada uno y sacar 2, 3 kilos de anécdotas que seguramente marcaron mi vida y están en mi mente y en la mente de muchos más, pero hoy el tema muy importante que a mí me compete es que sepan qué es un entrenador, qué hace un entrenador fuera de estar en la orilla de la alberca. Mucha gente al regreso de Juegos Olímpicos, de Sydney, de Atlanta, de los Juegos que yo he pasado, he estado en 7 Juegos Paralímpicos. He logrado más de 500 medallas entre Juegos Panamericanos, Campeonatos Mundiales y Juegos Paralímpicos. En los Juegos Paralímpicos, con mucho gusto puedo decir que soy proveedor de 44 medallas de las 300 que México ha ganado. Creo que es realmente una historia para mí completamente. Y entonces para mí es importante porque cada vez siento que el éxito de México está en reconocer que para que haya atletas de alto rendimiento, deben existir entrenadores de alto rendimiento. Y para que haya entrenadores de alto rendimiento, deben ser gente que esté dispuesta a ser investigador, a ser fisiólogo, biomecánico, nutriólogo, pedagogo, psicólogo y metodólogo. Son factores que influyen muchísimo. Si no los domina uno, mientras no integra un grupo colegiado como el que yo llegué a tener y que fuimos el éxito en la última década, pues es muy difícil que un entrenador, perdón, con una preparación que no la dan en la escuela para hacer atletas de alto rendimiento, tenga un surgimiento que realmente desempeñe. Entonces, yo estoy seguro que mientras haya entrenadores que tienen un subsidio, pues lo mismo que un taxista o lo mismo que una persona que trabaja de policía, pues va a ser difícil. Cuando la gente se dé cuenta de la importancia que hay un entrenador, las autoridades nos den el apoyo, que yo definitivamente lo tengo. Yo soy, creo que uno de los bendecidos por Dios, tengo un sueldo bastante bien remunerado por la Comisión Nacional del Deporte, no me puedo quejar. No me lo regalaron, yo me lo gané a pulso, y aunque a mucha gente no le gusta, pues yo sigo trabajando y tengo mucho tiempo, muchos años dedicándome completamente. ¿Qué es un entrenador? ¿Qué función desempeña un entrenador? Yo hablaba fuera de cámaras al iniciar contigo de esto, ¿vale? Y te decía, el reconocimiento viene y debe de venir desde el entrenador, el profesor, que en mi caso en la natación enseña a nadar a un niño, a un atleta. Ahí empieza el proceso de un entrenador, porque una persona que lo hace por sobrevivencia nada más, pues es una persona, un maestro que enseña a nadar. Es muy diferente a un entrenador que empieza a tener las bases fundamentales de la metodología y debe ser reconocido. Y normalmente, si el entrenador nacional a veces se vuelve fantasma, pues el entrenador que inicia ni siquiera existió. Nadie se acuerda de él. Y a veces el propio atleta se le olvida dónde inició todo. Y esta era mi función el día de hoy, esta es mi función, hacer una reseña de todo lo que pasa. Yo hoy por hoy tuve la gracia y la bendición de Dios de poder tener en mis filas a un atleta de Guanajuato, Ángel Camacho, que hace 6 meses pues estaba entrenando en otro lugar con otras personas y por ciertas cosas de la vida, él llegó a mi grupo hace 6 meses aproximadamente. Y en esos 6 meses, pues con una preparación esmerada, con un cuidado cuidadoso, esmerado, dedicado, con una disciplina férrea, con un trabajo muy incandescente, logramos colocar a ese nadador en varias pruebas finales en los Juegos Paralímpicos, con solo 16 años de edad, el atleta más joven de la delegación mexicana, y logramos obtener una medalla de bronce. Ese es un éxito tremendo. Yo a partir de ese momento yo le pedí a él y le pido siempre, y no sé si me está escuchando, pero si me está escuchando le mando también un saludo, donde le decía que uno debe de ser agradecido, uno debe ser agradecido. Hay muchos atletas que no son agradecidos, que no saben reconocer lo que está atrás de uno. Él empezó con una entrenadora cubana, Niurka, la cual lo inició en el proceso de la natación en Guanajuato y lo empezó a preparar, lo llevó a la Paralimpiada Nacional y logró que ese atleta se colocara como medallista en los Juegos en la Paralimpiada Nacional. No sé, situaciones que de alguna manera no se dieron como tal y finalmente estuvo en mis manos y logramos eso. Pero el reconocimiento para la entrenadora que lo hizo, la profesora Niurka, una entrenadora cubana de Guanajuato, es innegable. Finalmente, de no haber participado ella en ese primer movimiento, él hubiera llegado conmigo, él hubiera llegado donde está. Hoy por hoy es un atleta de los más reconocidos del país y con un logro impresionante. También hablaba yo que finalmente
no es que no se reconozca, todo tiene su escala. Yo hablaba contigo hace rato y decía que finalmente cualquier persona o casi cualquier persona puede cocinar un pollo. Yo a mi atleta le puse el pollo porque pues tiene una deformación congénita donde pues casi tiene, es un cuarto de pollo, ¿no? Así como a Gustavo que estuvo en mis filas también y decíamos el pollo también, gracias a un servidor, porque pues nada más tenía ala, muslito y piernita. Y este nadador es, si no es igual, es muy similar, es la misma clasificación que Gustavo. Y pues yo con su autorización le puse, ¿no? Lo nombramos como el pollo. Y en este caso yo les decía que casi cualquier persona puede cocinar un pollo. Y desplumarlo ya no es necesario, lo compramos desplumado en el mercado. Lo partimos, me lo han partido. Ya partido, cercenado, yo lo he hecho en una cubeta con agua, le pongo sal, le pongo una cebolla y lo pongo a hervir. Y el pollo está cocinado. Creo que cualquier persona puede hacer un pollo. Muy diferente es preparar un pollo gourmet, un pollo completamente a la naranja, un pollo que tenga que llevar una relevancia específica. Puede haber mucha gente que haga, pero si no tiene los ingredientes adecuados y no los sazona adecuadamente, ese pollo va a ser un pollo cocinado en una cubeta nada más. Y es donde entramos los entrenadores que tenemos otra forma de conocimiento y que podemos colaborar. Pero sin duda, el proceso del inicio es fundamental y debe ser reconocido siempre. ¿Qué tiene que saber un entrenador de alto rendimiento hoy por hoy? Un entrenador de alto rendimiento, te lo menciono, debe de saber principalmente de metodología. Desgraciadamente en el país, la metodología básica, tanto en las escuelas superiores, no se llega a tal grado de conocer perfectamente. Y cuando salimos de la escuela, tenemos que estar buscando cursos en todas partes del mundo y en cualquier parte del país para adentrarnos en los trabajos metodológicos que debemos de empezar a trabajar. Tenemos que saber de metodología, tenemos que saber de psicología, porque normalmente nunca tenemos un psicólogo con nosotros. Eso cambió conmigo. Yo tuve un psicólogo, yo tengo un psicólogo que es el doctor Juan Alvarado, al cual envío un afectuoso saludo, que yo debo reconocer y darme cuenta que sin él yo no hubiera logrado 44 medallas, sin él yo no hubiera cambiado mi vida personal. Yo tengo que agradecerle infinitamente, invariablemente de todo lo que pase o haya pasado, a Juan Alvarado Mercado, quien fue una parte fundamental. Y a partir de ese momento yo hablaba de que cuando la gente me preguntaba, yo cuestionaba si la psicología era necesaria en el deporte, la gente me decía que sí, yo les decía que no. La psicología no es necesaria. La psicología es indispensable, es una parte fundamental. Y el entrenador hoy por hoy debe de tener conocimientos mínimos, aunque a veces el psicólogo del entrenador como psicólogo, lo único que sabemos decir y de hacer es échale ganas. Tú puedes, vamos, no te caigas, arriba. Esa es nuestra psicología deportiva que tenemos, que por supuesto no llega ni a la planta del pie de una psicología como en el caso del doctor Juan Alvarado. ¿Qué tiene que saber más? Tenemos que saber, pero tenemos que saber los puntos fundamentales de fisiología, saber perfectamente de anatomía, saber en qué momento puede haber una variante en una contractura muscular. Tenemos que conocer de nutrición, saber cuánto están comiendo, cómo están comiendo y de qué manera deben de comer para que la eficacia nutricional nos funcione en el entrenamiento. O sea, tenemos que saber de fortalecimiento, saber perfectamente cuántos grupos de músculos hay, cómo se manejan, cómo es la hipertrofia, cómo se logra que una fibra blanca se motive y pueda desarrollar un trabajo adecuado. Tenemos que saber de biomecánica, cómo está referido el movimiento. Para mí, un movimiento perpendicular de una brazada, cómo llevan los grados de movilidad que tiene que conocer. Y si te das cuenta, finalmente tenemos que ser muchas veces el padre del nadador que no tiene en ese momento. Y tenemos que movernos amigos, y tenemos que hablar de coloquialidad, y tenemos que hablar de cosas que a veces personalmente no hablan muchos entrenadores o no hablan muchos atletas. Eso es lo que tiene que saber un entrenador, pero más aún allá de eso, tiene que estar capacitándose todo el tiempo, teniendo los avances técnicos y metodológicos más avanzados que hay, estar días y días y horas para poder planificar. Mucha gente a mí me preguntaba cuando regresamos de Sydney, que estuve en un programa de Otro Rollo con Adal Ramones, o que estuve con Pacheco, comentando con ella del Politécnico, me decía,
profesor, hay varias llamadas telefónicas de la gente que preguntaba qué hacía con un atleta, cómo lo llevaba, y que ellos veían al nadador a veces en alguna exposición de una entrevista, o lo veían en una competencia y decían, ay, mira, pobrecito, sin piernas. A Juan lo veían con una sola pierna. Ay, mira. Y que la gente pensaba que yo unas semanas antes de los Juegos Paralímpicos de Sydney me los llevaba a un hotel y los ponía a entrenar unas vueltistas en la alberca del hotel, y con eso llegábamos a entrenar. No saben que atrás de un atleta paralímpico hay una mayor preparación, sin dejar de contener lo que hace un atleta convencional o un entrenador convencional. Hay todavía un mundo 3 veces mayor, porque el trabajo fisiológico que hace con un entrenador con discapacidad es total y únicamente personal, adaptado de acuerdo a su fisiología, a su falta de miembros, a su discapacidad. Y eso trae como complemento de que no podemos basarnos en las reglas fisiológicas que existen metodológicamente. Y entonces tiene que meter uno a trabajar qué es una frecuencia cardíaca, una máxima frecuencia cardíaca, cómo se sacan los trabajos anaeróbicos, aeróbicos, de máximo consumo de oxígeno o lácticos, para desempeñar que ese atleta trabaje fisiológicamente de acuerdo a su discapacidad. ¿Y cómo podemos hacer que un músculo agonista o un músculo antagonista supla a uno o a otro? ¿Cómo lo vamos a fortalecer? Y te estoy hablando de 2, 3 cosas. Existen cientos de cosas que trabajamos, pero aparte de eso, trabajar con un atleta que a veces ya viene tocado mentalmente porque no hay la preparación psicológica. El decirle échale ganas y desarrolla un trabajo no es suficiente. Tiene que haber un contexto más agudo. Y eso me di cuenta cuando Juan hace aproximadamente 10 años empezó a trabajar conmigo en el Centro Paralímpico. Me di cuenta de que realmente la psicología deportiva no es échale ganas, el tú puedes. Es un trabajo profundísimo que si no se hace por gente especial, no funciona. Cualquiera puede ser psicólogo. Cualquiera le dice al atleta, échale ganas. Cualquiera le dice, tú puedes. Pero eso al atleta no libera toda la angustia y todo lo que pasa y cómo sucede. No, la usar, ¿no? Fernando, perdóname que te interrumpa, pero fíjate que me gustaría hacer hincapié en esto, en que no sé si las personas que amablemente nos ven, yo sé que nos ven de todos los niveles educativos y sobre todo deportivos, pero has dicho cosas fundamentales que quiero recargar. Es cierto, habemos muchos profesionistas, pero no tantos profesionales en lo que hacemos. La función, acabas de decir algo fundamental. Empieza el ciclo olímpico para un atleta en este proyecto deportivo que ustedes como entrenadores nacionales tienen que hacerlo, pero también empieza para ustedes como entrenadores, en este caso para ti como entrenadores, para este cuerpo colegiado que en un momento te va a fortalecer, y que hay que reconocer también las capacidades de un médico, de un psicólogo, de ese tipo de nivel que realmente quieren llegar al alto rendimiento. Tú lo dijiste muy bien. Sí, tenemos atletas de todos los niveles, tenemos entrenadores de todos los niveles y unos van de la mano con otros, pero si uno quiere sobresalir y aún en el nivel que te quieras quedar, si no te preparas, te estancas y no puedes dar más. Y creo que has dicho algo fundamental que no se le reconoce. No sé si a ti también te dan una presea cuando gana tu atleta, ¿no? O tienes una presea especial para los entrenadores, porque creo que es fundamental que sí se le reconozca que para que el atleta llegue a ese nivel, tiene que tener un entrenador de ese nivel de alto rendimiento, como tú lo dijiste, un pollo gourmet, y tienes que haber aprendido una mejor receta y tuviste que haberte esmerado y probar muchas opciones y estudiarlas y verlas, porque también otro factor fundamental que has dicho, cuando trabajamos con personas con discapacidad, pues no puedes basarte en lo que literariamente está escrito, porque realmente está basado para personas convencionales con todas sus capacidades. Y ahora hay que adaptarlas, pero para adaptarlas hay que conocer, hay que estudiar, hay que saber cómo funcionan estas partes musculares, qué tenemos, cuáles son nuestras debilidades para volverlo una fortaleza, ¿no? Y eso es algo que también proyecta envidia. Tú lo dijiste al principio, a veces, pues no sé si es el carácter o a veces es la envidia, porque creen que es muy fácil, porque ya se te hizo a ti, pareciera que ya se te hizo costumbre
que donde te paras es ganar una medalla a un atleta, ¿no? En la que sea, el color que sea, que no es un tema fácil. Y más si hablamos que pareciera que ya estás acostumbrado a ir a cualquier regional y ganar las que sean para panamericanos, mundiales, paralímpicos, pero para ello, supongo, tú lo has dicho bien, no dejas de prepararte para ello, pues si te relajas, pues perderías también este nivel como entrenador, ¿no? Sí, finalmente tú has dado un punto fundamental de esto que estamos hablando. El tener que adaptar procesos metodológicos y fisiológicos del deporte convencional es lo más problemático que existe porque no hay bibliografías, no existe nada. Tenemos que estar probando y probando. Nosotros complementamos un grupo colegiado con el doctor Agustín Martínez, que también le mando un excelente saludo, que para mí es el mejor médico dentro de todos los, sin excepcionar a nadie, por favor, que está metido en la medicina del deporte y que fue una parte fundamental. A mí me costó mucho trabajo pelear porque yo peleaba con dos expertos en la materia como era el doctor Agustín Martínez y el doctor Juan Alvarado. Entender, yo era un rupestre, como me decía muy amablemente el doctor Juan Alvarado, y como me dice, soy un rupestre porque no entendía yo que el interrogarnos y el platicar y el preguntar y el decirme el doctor en una reunión, profesor Vélez, ¿por qué le estás poniendo 14 días de descenso? ¿Por qué no le pones 13 y por qué no le pones 15? Explícamelo. Y no explícamelo coloquialmente, explícamelo con sustento, con evidencias. Palabras que el doctor Juan Alvarado recalcó en mi mente para toda la vida. La gente debemos trabajar con modelos de evidencias, no con modelos de creencias. Y la gente trabaja con modelos de creencias. Es que yo creo, o es que parece. Mientras trabajemos con modelos de evidencias, vamos a tener resultados. Que a mí me costaba mucho trabajo pensar que un hinche doctor de cualquiera de los dos podía a mí cuestionarme mi entrenamiento, cuando yo era el plus ultra del entrenamiento paralímpico, en aquel tiempo con 30 medallas. Me costó un trabajo impresionante entender. Y por eso yo no dejo de agradecer a Juan Alvarado, que no solo cambió mi vida como entrenador, sino mi vida personal, entender los factores, el agradecimiento a un ser supremo que para mí es Dios, Jesucristo, entender razones, algo que cambió mi forma de pensar. Y hoy por hoy, eso es lo que me mantiene vivo con una especie de energía que a lo mejor voy a morir en la alberca como muchos de mis colegas lo han hecho, pero muy feliz. Y Oye, cambiar ese... ese te convirtió, perdóname que te interrumpa, te convirtió entonces en un pollo más gourmet. me convirtió en un cocinero gourmet, en un cocinero gourmet, un Pero cocinero, tú porque eres el pollo para yo iba, ellos, sí, tú sí, te volviste el cocinero para tus atletas, ¿no? claro, porque yo comía una pancita aquí en Cuernavaca, en la panza de la güera, que es muy famosa aquí, fue muy famosa, y todos los que tomábamos embriagantes en las madrugadas de jóvenes, pues caíamos en la pancita de la güera en el mercado a las 4 de la mañana, y era una pancita, dijo, qué deleite, qué sabor, qué picoso, qué todo. Probé muchas veces esa. Le pedí la receta a la güera, que ya en paz descanse falleció, y me dio la receta con lujo de detalles en una madrugada impetuosa de bohemio, y lo apunté con lujo de detalles. Oye, no te puedo mentir, lo intenté más de 5, 6, 8 veces. Hacerlo con los ingredientes, no, no es lo mismo. Nosotros podemos tener la fórmula, pero la fórmula no hace todo tampoco, sino el método que tiene que ser perfectamente, y eso es muy difícil de replicar. Y entonces te vuelves realmente un cocinero gourmet y empiezas a poder cocinar varios platillos gourmet, no nada más un pollo. Te puede llegar una saeta de Veracruz, o te puede llegar una Patricia Valle de Querétaro, o te puede llegar otro nadador de otro nivel. Y como ya eres un experto cocinero, puedes lograr idear y convencer las formas. Todavía faltan cosas porque eres un investigador y te vas dando cuenta que tiene que haber resultados cambiables. Un caso muy parecido y similar me pasó con Diego López, que hoy por hoy es el nadador más destacado de la delegación mexicana, al haber obtenido 3 medallas, una de oro, una de plata y una de bronce. Es el nadador más destacado de la delegación, el mayor número de medallas ganó. Y su discapacidad, un síndrome de Charcot, que finalmente es degenerativo y progresivo y va perdiendo movilidad. Probablemente respete su cuadro orgánico y no le suspenda la vida, pero se va mermando. Y entonces, ¿qué trae como consecuencia? Que en el entrenamiento, y perdón si hablo un poquito técnico, en el entrenamiento yo no podía medir nada más el lactato, su discapacidad
se agudizaba y de repente el lactato estaba muy bien controlado y en un campamento en Baja California él estaba agotadísimo, muerto. Lo tuve que platicar con el doctor Juan Martínez y él fue el que me dijo, ¿sabes qué? Algo está pasando con él. Y después de muchos análisis y de estudios que a mí siempre me ha dejado satisfecho y me ha dejado conmocionado del conocimiento que tiene el doctor, el médico Agustín Martínez, me dijo, lo que está pasando es que su discapacidad ya no le deja recuperar el glucógeno del músculo y él se lo lleva muy fácilmente. Sus extremidades son muy delgaditas, delgaditas en brazos y piernas. Entonces la acumulación del glucógeno en el músculo es mínimo y en cualquier esfuerzo normal de un atleta que desempeña, su glucógeno se quema y no hay forma de evaluarlo. No se pueden hacer biopsias porque son muy caras y muy agresivas. No hay forma. Y entonces tienes que volverte un experto, Fernando. Tenemos que volvernos unos expertos junto con Juan Alvarado y con todos para determinar en qué momento puede haber un sobreentrenamiento y detenerlo. Y a partir de ese primer fracaso que tuve en ese campamento, pudimos llevar acorde con el grupo colegiado y saber que en el momento que el atleta denotaba o marcaba un endurecimiento de las articulaciones, sus dedos se le empezaban a curvear, en ese momento ya había una falta de glucógeno y se cambiaba el entrenamiento a un trabajo aeróbico regenerativo y cuidábamos. Para eso, durante las sesiones de cada entrenamiento tenemos que meterle un sistema energético inmediato y yo le daba pues un chocolate, le daba cual. El doctor igual, algo tan simple que yo nunca constaté es darle un comercial Nutella, que es un carbohidrato puro, y al término de cada entrenamiento se aventaba cuatro tapas de pan Bimbo blanco, que es un carbohidrato simple, embarrados de un cuarto de Nutella en cada habitación y para adentro. Y ese carbohidrato hacía que en un promedio de 4 o 5 horas pudiera regenerar un poquito el glucógeno en el músculo y poder trabajar. Ese es uno de los tantos miles factores que sucedieron y es lo que te hace en ese momento un cocinero y saber que cada discapacidad, que a veces no es regenerativa y es progresiva, es degenerativa y progresiva, tienes que buscar la investigación. Y por eso que hablo que el éxito de un grupo colegiado es impresionantemente indispensable en el deporte. Si a nosotros nos hubieran dejado continuar con este programa del grupo colegiado, seguramente el deporte paralímpico y el deporte convencional tendrá un cambio radical en que haremos escala. Y eso es lo que nos hace finalmente un entrenador de otro nivel, un grupo de colegiado que hace que los cambios sean completos. ¿Qué pasa? Ojalá en algún momento en los Juegos Paralímpicos, no sé si del 3000 o del 3004, que ni tú ni yo estaremos, se defina y se determine que tanto al atleta como al entrenador se le va a dar una medalla, porque nosotros somos parte. Mucha gente no cree que el entrenador es fundamental. Mucha gente, o la mayoría, piensa que el atleta se hace solo. Muchos atletas, después de subirse al ladrillo del triunfo de la medalla, se les olvida que no se hicieron solos. Se les olvida que atrás de él hay un grupo que estuvo peleando y luchando y un entrenador que todo el tiempo fue su cónyuge a veces, su padre, su hermano, su todo. Al regreso de cada Juegos Olímpicos me ha pasado. Los medios llaman a entrevistas, los medios televisivos, los medios publicitarios, quiero una cita, quiero que venga el atleta fulano de tal, y el entrenador, bien, gracias. Entonces no hay una educación, no hay una tendencia de educación, y yo en ciertos momentos pues le reclamé al doctor Juan Alvarado como psicólogo, que obviamente no tenemos especialidad en eso, y es muy difícil modificar esa idiosincrasia que se tiene en el país, los atletas y el público, en que ya que se ganó una presea o algo, pasa no a segundo, creo que a cuarto o a quinto término el entrenador. Sí, realmente cuando nosotros nos hacen un reconocimiento económico, pues a veces no necesitamos el ser reconocidos públicamente. Con que nos reconozcan económicamente y nos paguen, como es mi caso, que yo gano muy bien y el país me ha dado lo que me he ganado, no tengo tanto problema. La gente que está atrás, que gana 7, 8 mil pesos como entrenador y que tiene que estar 4, 5, 6, 7 horas con un atleta investigando, pues no lo puede hacer. No lo puede hacer totalmente. Y es donde tenemos que, a partir de estos momentos, en un grupo colegiado, trabajar con los atletas y enseñarles lo importante que es ser realmente agradecidos con Dios, agradecidos con la vida, agradecidos con la gente que hacemos que ellos sean exitosos. Después de una Olimpiada o después de un campeonato mundial, el entrenador pasa a la sombra totalmente. Nadie sabe, o los que no están implicados en el deporte de la natación, quién es el entrenador de Michael Phelps. ¿Tú sabes quién es el entrenador de Michael Phelps? La máxima figura. No, nadie lo sabe. Y seguro a él no le importa, porque el señor
pues está ganando un sueldo en pesos mexicanos, pues por arriba de 500, 600 mil pesos mensuales. Y entonces así, pues aunque no me reconozcan, y aunque no sea, aunque Michael Phelps sea el ícono de la natación mundial en todos los tiempos, pero finalmente el reconocimiento, aunque sea económico, es trascendental. Los medios nos olvidan totalmente. Yo creo que tenemos el derecho de ser reconocidos, tenemos el derecho de que si a un atleta le dan un reconocimiento económico, yo les digo a mis atletas, no me den parte de su dinero porque eso se lo ganaron ustedes, pero sí peleen para que al entrenador le den lo que le corresponde también, que las autoridades reconozcan que también si el atleta recibe un estímulo, el entrenador debe recibirlo. Yo últimamente estuve en una inauguración de una alberca, de las albercas más famosas de la NBA, que ya lo conocemos, Nelson Vargas, bueno, yo fui atleta de él en un momento determinado. Él fue director de la Comisión Nacional del Deporte en el 2004. Él me hizo Premio Nacional del Deporte. Él me ayudó a que mi ingreso económico fuera pues mayor de lo que yo tenía increíblemente. Y estuve tan emocionado que yo les voy a compartir una carta que me envió ahora que inauguramos su alberca, donde me manda un saludo cordial con fecha septiembre 13. Y me dice algo que cómo me llenó de emoción y cómo me llena que, ¿cómo te lo puedo decir las palabras? O sea, me elevo, me place lucirme, me gusta. ¿A quién no le gusta que le reconozcan? ¿A quién no le gusta presumir los éxitos? El que lo niegue de entrenadores es un farsante. Es como el que digo yo, el que dice que no le tiene miedo a la muerte, porque mucha gente, no, yo no le tengo miedo a la muerte. En mi forma personal y con todo respeto puedo estar equivocado, pero creo que el que dice que no le tiene miedo a la muerte es un mentiroso o es una persona que tiene un problema mental, porque todo mundo, yo siento que hoy por hoy me quedan, no sé, 10 años, 5 años, 15 años de vida, de acuerdo al promedio de vida me quedan 15, pero pues no hay promedio, me puedo morir en un día, se muere gente joven, se cuentan bebés, se muere gente vieja, no hay, pero siento que me va a faltar años vida. Quisiera ser a veces vampiro con el debido respeto hacia el Señor, ser vampiro para vivir muchos años y chupar la sangre a medio mundo y estar eterno. A lo mejor no es lo mejor porque me va a cansar y mis seres queridos se van a morir, en fin, pero me falta vida. Y esto que me envió el profesor Nelson Vargas hace unas semanas me encantó, me llenó de regocijo. No lo subo a los medios ni nada porque sería presumir, pero hoy lo presumo. Me dice, el deporte es un fenómeno social de alto impacto que requiere esfuerzo, perdón, y la disciplina de diversas áreas del conocimiento. Ve cómo lo dice, el deporte es un fenómeno social de alto impacto que requiere esfuerzo y la disciplina de diversas áreas del conocimiento, las que cité. Una de ellas es la entrega inconmensurable de los entrenadores, quienes con pasión ceden su vida a la formación, con entusiasmo forman atletas y con la paciencia del más fino relojero del mundo, esperan el tiempo que requiere cada medallista para consolidar sus triunfos. Me dice y me comunica, es usted un orgullo para nuestro país. Es con su entrega y dedicación de años, meses y días que comprendemos la importancia de su trabajo, de su esmero para lograr campeonato a campeonato los mejores resultados. Muchas felicidades por su excelente desempeño en los pasados Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, donde cosechó 4 medallas que, sumadas a las ya obtenidas en 6 Juegos Paralímpicos anteriores, hacen un total de 44. Un éxito hasta ahora sin precedentes. Sinceramente, Nelson Vargas. Eso, wow. Gracias por compartir. Me hizo llorar y me hace llorar cuando lo leo, porque es gente que realmente fue entrenador olímpico, hizo lo que tuvo que ver. Y eso y los meses que nos deposita para el ejército me llenan de gloria. Eso y el oír el himno nacional me llena de gloria. Cuando gente con el corazón me felicita y me dice, Fer, eres el mejor entrenador del mundo. No soy el mejor, soy uno de los mejores. Claro que sí. Y cuando peleo porque me paguen más o porque tengamos más, hay gente que me dice que soy muy ambicioso, que no debo ser ambicioso. Y digo, no, claro que soy ambicioso. La gente que no tiene ambición y pasión en esta vida, para mí, puedo estar equivocado, no funciona. Y Oye, yo peleo por lo... Estar ganando de llevar al éxito a tus atletas, ¿no? Claro, yo lucho por mis ambiciones. O sea, yo no lucho
porque qué padres lentes que trae, y ojalá te caiga ahorita una piedra y te rompa los lentes que trae, que deben ser Ray-Ban y que se te ven preciosos. No, yo quiero lentes como los tuyos, pero voy a luchar para tener los lentes no mejores, no iguales, mejores que los tuyos. Voy a luchar, eso es ambición, pero no te deseo ningún mal, no es ambición de la mala. No, Y al si, final de cuentas, para eso es el deporte, es competitivo. claro, Es sí, competitivo. claro, si yo gano lo que gano, no me lo regalaron. Fueron 20 y tantos años de lucha para poder llegar a lo que yo tengo un sueldo bastante bueno, que me permite poder dedicarme ahora con la frescura de la investigación, de tener un grupo y pelear por un grupo colegiado, por lograr que un Juan Alvarado regrese a mis filas y que sea otra vez contratado por una arbitrariedad y una anomalía que la gente hizo, una injusticia que en él, me dan ánimos para seguir luchando y luchando y luchando y no me importa lo que pueda suceder. Y eso es lo que a mí me mantiene y que la gente debe de saber completamente que la pasión que uno desempeña como entrenador es algo que no tiene precio de verdad, no tiene precio. Tenemos que hacer algo por capacitar a los atletas, por hacer sensible a la gente y que se dé cuenta que no sabes qué rico se oye que en un momento determinado un atleta como Patricia Valle, muchos atletas que han hablado de mí, Dora Mixi González, Diego, mucha gente que ha hablado en un momento determinado y ha dicho, yo esto, Dora Mixi no se me ha olvidado, Dora Mixi en un premio de deportes internacional, fue invitada a Miami y ahí televisivamente dijo, yo le agradezco antes que nada a Dios, porque Dios es fundamental. Y posterior inmediatamente a Fernando, que sin Fernando yo no hubiera sido quien soy. ¡Wow! ¡Uf! Esas lágrimas se sienten, se conllevan y a veces vale más que los millones de pesos que nos puedan regalar, nos puedan otorgar. No sé, Finalmente, perdóname, vivimos de eso. pero hay muchas personas que quieren que leamos que te quieren felicitar, que nos están acompañando. Seguramente también está un Juan, a quien le mando todos mis saludos, mis besos, mis agradecimientos. Mucho del éxito que yo he tenido también en el liderazgo se lo debo a él como profesionista, es un gran amigo y trabajar con él es un deleite. Así es que Nayeli, compártenos ya que interrumpí al profesor, pues por favor, porque si no van a decir que no pasan ni las preguntas ni las felicitaciones. Y este día es tu día, Fernando, es para halagarte, así es que dale, Nayeli. Muchas gracias. Claro que sí, buenos días. Diego Jiménez, buenos días, profesora Ale, profesor Fernando, mil gracias por el programa, gracias a esta UNAM. Eddie Odriozola, un gran entrenador con un temperamento. Antonio Vargas, buen día a Ale y a Fernando por darnos a conocer el aspecto humano de un entrenador de esta talla. Qué noble por agradecer en primer lugar a Dios por los logros alcanzados y no se lo atribuye como éxito personal. Eres admirable. Eva Hermenegilda Figueroa, buenos días a todos. Diego Jiménez, ¿cuánta razón tiene el profesor Fernando? Se necesita un equipo multidisciplinario y una gran capacidad humana empática para con los atletas y para uno mismo como entrenador. Lucero Lara García, saludos al mejor entrenador de natación del mundo, atentamente una exatleta suya que lo recuerda con cariño. Antonio Vargas, se entiende que el entrenador no está preparado a un organismo meramente físico, sino que hay que establecer una simbiosis con el atleta como seres humanos, con emociones, sentimientos, ambiciones y miedos, además de los traumas que trae en su equipaje. Perita Torres manda aplausos. Diego Jiménez, profesor, lo escucho y me motiva a seguir preparándome a mi edad, a mis capacidades, y lo escucho y sueño que podré lograr lo que me proponga y trabajo en ello. Cierto, medalla a todo el equipo, el atleta, al entrenador, a la familia y a todos los que intervienen en la formación de un atleta. Juan Alvarado Mercado nos manda aplausos. Salvador Sánchez Rodríguez, es importante reconocer el buen trabajo que realizan todos los entrenadores porque muchas veces no se les reconoce. Gracias, Nayeli. Y es que es cierto, estamos en el cierre del programa, Fernando, y dijiste cosas fundamentales. Creo que hay un equipo de trabajo que no se les debe olvidar. Cuando alguien como tú, que se ha vuelto un gran experto, pero reconoce que tuvo que prepararse y que para prepararse tiene que toparse con gente que esté en el mismo canal que tú, que ambicione, que quiera, que compita, porque la competencia es sana. ¿No? No es una guerra de molestar al otro, es de que cada quien quiere ser mejor
porque es el esfuerzo que tú le estás poniendo, el empeño para ser mejor, ¿no? Es tu carrera constante en el sentido de prepararte, de llenarte de aliados profesionales como tú y de expertos que tengan esa entrega, porque no solo es dinero, como bien dijiste, puedas ganar mucho dinero, pero eso no te hace ser exitoso, te hace ser millonario, ¿no? Podrá, dependiendo cómo midas el éxito o como quieras medirlo, pero en el caso del entrenamiento tú podrías ser muy bueno, pero al final de cuentas no tendrías tantas medallas si no involucraras todos estos factores que has involucrado. ¿Cuántos entrenadores, con todo el respeto que me deben, han ganado una medalla y Dios guarde, quieren que los pongamos en una vitrina? O sea, de verdad. Y tú dices, espera, este es el principio porque llegar, pues no te puedo decir que fue fácil, pero mantenerte y continuar será más complicado todavía, y tú llevas muchos años manteniéndote, replicando y superando marcas y buscando nuevos récords y buscando nuevos factores, porque cuando tú crees que ya lo aprendiste, lo dijiste bien, en la discapacidad vuelves a empezar cada vez, a volver a adaptar a cada uno. Es un aprendizaje constante y siempre estás en movimiento intelectual, social, cultural, y también eres una gran persona, nada más que seas intenso no quiere decir que seas mal persona, digo, me encanta porque se puede hablar contigo así, directo, eres una persona que comparte, no eres egocentrista, no te quedas con el conocimiento, uno te puede preguntar una tontera y ya sé que nos vas a regañar, pero la contestas, al final de cuentas, nos enseñas a investigar. Y creo que eso es también bien importante cuando tienes este amor, la pasión por lo que haces, ¿no? No solo es dinero, el dinero es la consecuencia, como la medalla del esfuerzo, del trabajo que estás haciendo cotidianamente. Así es que, perdón, Fernando, pero dime cómo te quieres despedir, qué mensaje nos quieres dar. Y finalmente, yo te agradezco este espacio que tú me has proporcionado y yo les invito a los entrenadores que esto no va a cambiar la vida, esto no va a ser a partir de mañana un cambio, no, no va a pasar. Tienen que trabajar, tienen que tener un pico y una pala para picar piedra y estar haciendo lo que tengan que hacer en cualquier momento. Si quieren llegar por un éxito, hagan su plan y hagan su proyecto de vida con disciplina. Si ustedes tienen pasión y ambición, lo van a lograr. Dios siempre es benevolente con nosotros y nos ayuda en todo. Ayudó a Juan en salir de su problema que sucedió. Hoy por hoy, yo no tengo palabras de agradecimiento para Juan en lo que cambió mi vida, y el estar con un psicólogo de esta magnitud, invariablemente lo que suceda, el agradecimiento va a ser perpetuo, variablemente para esta situación. Y ojalá las autoridades nos permitan continuar con este proceso. Entrenadores, no dejen ese empeño. Esto no cambia. Ustedes eduquen a sus atletas. Hagan que a partir de este momento los atletas conozcan y sepan que ustedes son parte de ese reloj que van a armar. Es difícil hacer las piezas de calidad y es muy difícil ensamblarlas, pero cuando son de buena calidad y estar bien ensambladas, como lo dice Nelson Vargas, el reloj va a trabajar eternamente, y eso es el éxito. Te agradezco mucho y me queda con un sabor de boca para que regresando de allá me vuelvas a invitar. Sabes que soy un tema apasionado, soy intenso y así lo voy a hacer. Te agradezco mucho y gracias a todos. Esto es tu espacio, de verdad, este es tu espacio. Yo estoy muy agradecida contigo, eres un gran experto, yo sé que en cualquier nivel que te traigamos aquí vas a estar. Un día vas a venir también como experto que has venido, nos has compartido mucho de tu conocimiento, pero también como amigo y con esta experiencia que como entrenador, como profesional tienes, y sobre todo este impulso, porque además quiero que sepan, no es algo que nos vende, realmente ustedes lo han escuchado, es apasionado y le podrá decir pollito a sus alumnos, pero él también es una persona con discapacidad que no vende su discapacidad, vende su conocimiento, y que aunque tenga que hacer uso de una silla de ruedas o de unas muletas, cuando tiene la oportunidad, no hay límite que te detenga. Él ve cómo llega y hace que lo muevan, que se mueva y baja y sube. Así es que la discapacidad no existe cuando anteponemos nuestra mente y nuestras capacidades. Así es que tengan un excelente día. Muchas gracias a nuestras autoridades. Aquí desde este bello panorama estamos transmitiendo aquí desde la alberca de Ciudad Universitaria. Un abrazo. Muchas gracias, Fernando. Saludos al doctor
al doctor Agustín, saludos a Juan Alvarado. De verdad, donde estén, un abrazote. Muchas gracias, Fernando, te lo agradezco. Gracias, que tengan buen día. Dios los bendiga. Gracias, Nayeli, gracias.